Hola para todos los que viajan con Jesús. Es un gusto para mí haber iniciado un nuevo tema en este año que se llama la identidad del reino y el propósito dentro de él. El jueves anterior comenzamos el primer en vivo y así cada jueves 7:30 de la noche vamos a estar dando diferentes lecciones para que podamos comprender de una manera más adecuada cuál es la identidad que tenemos en el reino de los cielos y qué propósito nuestro Padre tiene con nosotros en él. Para esto, en la introducción que se hizo, tomé como base, y quiero que ustedes lo tengan claro, un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Está desde el verso 1 hasta el 20, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Todos estos versículos, desde el verso 1, repito, hasta el 20, nos muestran de una manera clara la identidad de Jesús, que vino del cielo, cumplió un propósito hasta llegar a la cruz, morir por la humanidad para salvación del mundo, luego resucitar y ascender a los cielos. La Escritura dice que como Jesús es, así también somos nosotros. Al estudiar la vida de Jesús, conocer la vida de Jesús, podemos conocer la vida como cristianos también en nosotros y entender bien la identidad que tenemos en el reino de los cielos y asimismo el propósito que Dios tiene con nosotros mientras estemos aquí en la tierra. Entonces voy a leerles unos versículos. En Juan capítulo 13 dice, Juan 13, dice desde el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Este versículo es clave para comenzar a entender acerca de la identidad que tenemos en el reino, sabiendo Jesús que había llegado la hora, ¿no?, de subir, había llegado la hora de regresar al Padre, se había cumplido el tiempo y ya al próximo día iba a ir a la cruz. Y dice varias cosas especiales allí este evangelio. Dice, voy a volverle a repetir, dice así, sabiendo de Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Por eso, cuando nacemos de nuevo, cuando escuchamos el mensaje del Evangelio y entendemos la obra de Cristo en la cruz, hay un nacimiento nuevo en nosotros. Y ese nacimiento nuevo, o sea, nos entrega una vida nueva y es la vida de Dios. En ese nacimiento nosotros también recibimos, como recibió Jesús, todas las cosas en sus manos. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de nuestro Padre. Todas las cosas le habían sido puestas en las manos de Jesús. Dice lo siguiente, y que había salido de Dios y a Dios iba. Nacemos de nuevo, nacemos a un reino al cual no pertenecíamos antes. De ese reino salimos y a ese reino vamos. Pero quiero ir a otro pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, para que podamos comprender un poco más acerca de esto precisamente, de lo que es el nuevo nacimiento. Resulta que en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, hay una charla de Jesús con un maestro de Israel llamado Nicodemo. Y este fue en la noche a buscar a Jesús para platicar con él acerca de la vida eterna, acerca de los cielos, acerca de entender el reino de Dios. Y la respuesta que Jesús le dijo fue lo siguiente. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Porque Jesús le había dicho que el que no nace de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Jesús le explica a este maestro de Israel que era necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos.
Nuestro pensamiento natural, nacer de nuevo, como le pasó a Nicodemo, se basa en pensar naturalmente, entonces tratar de entender cómo así que yo nazca de nuevo y no le entra fácil a la mente. Pero cuando es revelado por el cielo, entendemos que el nacimiento es espiritual. Pero vamos a ese versículo preciso. En el versículo después del 5, que le dice que no puede entrar al reino de los cielos, en el 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y aquí quiero llegar para que podamos entender mejor con este versículo 6. Le dice Jesús a Nicodemo lo siguiente, lo que es nacido de la carne, aquí está, carne es. Lo que es nacido de la carne es de la tierra. Cuando hay un nacimiento, obviamente viene de la relación de un hombre y una mujer. Pasa el tiempo de embarazo, de gestación y luego nace ese ser. Eso es nacer de la carne, que fue lo que Jesús le dijo. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, no tienes que volver al vientre de tu madre. Ese es un estado, el primero, nacer de la carne. Y es como nacemos todos los seres humanos y nacemos aquí en la tierra. Pero le dice luego Jesús, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este nuevo nacimiento que sucede cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, de la obra de Cristo para salvación, tenemos un nuevo nacimiento. Ya no es de la carne, sino un nacimiento espiritual. Este nacimiento espiritual es el que pertenece al reino de los cielos. Es muy importante para poder identificarnos en el reino de los cielos es saber que gracias al mismo Dios recibimos de Dios ese nacimiento. Hay un nuevo nacimiento. Por eso en 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, es un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es importante, repito, entender el nuevo nacimiento para comenzar a comprender la identidad del reino. La identidad, para tener nosotros una identidad como verdaderos hijos amados de nuestro Padre, que está en los cielos, que habita en el reino celeste, pues nos dio un nacimiento a nosotros también en ese mismo reino celeste. Ahora somos hijos del reino. Es demasiado importante. Ahora, ¿por qué es demasiado importante? Y para poderlo diferenciar, porque aún muchas personas que han nacido de nuevo, que asisten a congregaciones, que van a las iglesias, no tienen una identidad del reino de los cielos, sino que se sienten un congregante más de X o Y congregación, de X o Y lugar. ¿Cómo se llama tu iglesia? ¿Cómo se llama tu congregación? Y entonces se miran humanamente, o sea, se miran aquí como nacidos simplemente de la carne, se miran aquí en la tierra y por eso se sienten divididos unos a otros. Pero el que tiene identidad de reino, el que madura en la identidad del reino, ya no se identifica simplemente como de la congregación X o Y, de la religión X o Y, no, se identifica en el reino de los cielos. Su Padre es el Dios creador del universo y eso le hace también tener unidad con los hermanos, con los que nacieron de nuevo, con los hijos e hijas amados de Dios. Demasiado importante. Ahora vamos a mirar algo también demasiado importante. Cuando uno nace de la carne, quiere decir cuando pasamos el nacimiento natural de la tierra, inmediatamente recibimos en ese nacimiento una información. Esa información genética, la escritura lo habla así, suena un poco fuerte y un poco feo, pero es real. Ninguno se escapa de esto. ¿Qué es? Que nacemos con una genética de víbora. Lo que dice la escritura, que fue, y se habla afuera siempre de el pecado original, que fue lo que Adán hizo y transgredió y entonces inmediatamente dice que Adán es desconectado del cielo, es sacado del huerto. Y por Adán
recibimos una genética, todos, una información genética del enemigo, del diablo, de la víbora, de aquella que estaba en el árbol del bien y del mal. Inmediatamente esa genética nos fue introducida. Por eso sin Jesús nadie podría ir al cielo. Nadie puede habitar el reino de los cielos. Para eso vino Jesús, a deshacer las obras del diablo, dice. Quiere decir, para eso vino Jesús. ¿A qué? A romper la genética del diablo y la rompió en la cruz. Y cuando creemos y le recibimos, nos quita la genética de la víbora y nos entrega su genética. Muy importante, y eso sé que le ayudará a muchos creyentes que están preocupados de si pierden o ganan la salvación, cómo se van a sostener, cómo van a hacer para llevar una vida santa, para recibir la bendición de Dios, y andan en una incongruencia porque no les ha sido enseñado ni les ha sido aclarado la verdadera identidad como hijos amados de Dios, como hijos del reino, identidad del reino. Miren, cuando naces de nuevo, el nacimiento que le dijo Jesús para poder entrar en el reino de los cielos, quiere decir que tú naces de nuevo y ya estás en el reino de los cielos. Entonces, el nacimiento de la carne, soy de la tierra, persona natural, me hizo recibir una genética de víbora. Sé que tengo comportamientos buenos, pero también comportamientos malos, eso es normal, ya no se depende de eso. Es entender lo siguiente, lo que llevó a Adán a caer fue haberle obedecido, haberse dejado engañar por la víbora. Inmediatamente le fue inyectada la genética de la víbora. Pero cuando escuchamos la obra de Cristo en la cruz y la creemos, Jesús en la cruz venció el pecado. Jesús en la cruz venció a Satanás. Y cuando él venció a Satanás, descendió, dice, a los infiernos, fue levantado y resucitado en el cielo. Y juntamente con todos los que creemos, por eso es que del cielo vino la promesa, el don, el Espíritu Santo, la genética de Dios, para todos los que creyeron y recibieron. Entonces sucedió algo. Esta genética fue cancelada inmediatamente. En la cruz, en Colosenses 2, puedes leer y te vas a dar cuenta. Fue cancelada la genética de la víbora e inmediatamente recibimos la genética divina, la genética de Dios. Por eso dice la Escritura que somos templo del Espíritu Santo. Yo hice una casita aquí, la dejé para lo último, para que entendamos algo. También la Escritura, y por eso dice somos templo. O sea, nosotros, los seres humanos, somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Importantísimo. Esta casa, antes de Cristo, tiene la genética de la víbora. Pero esta casa, después de Cristo, ahora tiene la genética de Dios, la genética divina. O también podríamos decir, el Espíritu Santo, como lo dice la Escritura. Somos templo del Espíritu Santo. Importante entender esto primero y esta introducción que hacemos para luego comenzar a llevar una serie de lecciones que nos van a ir trayendo claramente esa identidad de reino, para que entiendas que como dice la Escritura, y se los voy a leer en Romanos 6, verso, no, voy a leerles mejor primero, Romanos 5, versículo 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Escuche, si por la transgresión de Adán se recibió el pecado y con él la muerte, ahora mucho más, no igual a la transgresión, sino que la obra de Cristo es mucho más. Por eso, donde abundó el pecado, dice, sobreabunda la gracia, es mayor. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, que es la obra de Cristo por mí,
reinan en vida. Escuche, es importante entender y me encanta si usted sigue estas enseñanzas que vamos a continuarlas cada jueves. Me parece encantador, es porque cada vez usted va a comprender la forma de reinar en vida. No está bien que recibamos el Evangelio, que son buenas noticias del cielo, y nuestra vida siga igual. No, cuando entendemos claramente el Evangelio de la gracia, el Evangelio que trajo el reino de los cielos, la buena noticia del perdón de Dios, de su amor sobre nosotros, nos lleva a que se cumpla lo que dice este pasaje en Romanos 5:17. Mucho más reinamos en vida. ¿Qué quiere decir eso? Reinamos sobre todas las cosas, reinamos sobre el pecado, reinamos sobre la pobreza, reinamos sobre la enfermedad, reinamos sobre todo lo que aflige al ser humano y nos lleva a una vida victoriosa, a una vida gloriosa. Por eso riquezas, honra y vida son la remuneración que recibimos gracias a la obra de Cristo, porque el que pagó fue Él y nosotros lo recibimos como un regalo, la abundante gracia. Te invito para que no te pierdas cada jueves, 7:30 de la noche, estas secciones acerca de la identidad del reino y el propósito en él. Vamos a entender para qué vinimos, para qué estamos en esta tierra y para dónde nos vamos, con total seguridad. Vamos a hallarnos plenos, vamos a entender y va a traer eso una paz, una confianza, una seguridad y un gozo, porque le vamos a hallar totalmente sentido a nuestra vida y propósito. Que estén muy bien.